Estimado David Saucedo, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto tenerte en el programa. ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes, Diego, Alejandro, Augusto, un placer estar con su auditorio. Gracias. No, pues, oye, Alejandro lo acabamos de expulsar, entonces ya no va a Sí, estar con nosotros en este en momento, este- pero no, de verdad, muchas gracias por tomar la llamada y preguntarte de entrada, ¿cómo ves la modificación que se hizo de la Cámara de Senadores sobre la militarización del país hasta el 2028 y si tiene algo de diferente a lo que ya se había aprobado previamente en la Cámara de Diputados? No, yo creo que esencialmente se mantiene esta estrategia que lanzó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como es de todos conocido, me parece que él planteó una mesa de tres patas, es decir, avanzar con la militarización del país, en este caso con la ampliación del plazo para que el ejército esté inmerso en actividades de seguridad pública. Yo lo percibo de la siguiente manera: el presidente junto con su equipo de colaboradores diseñó tres pistas. Una, la jurídico-constitucional, que fue la que ayer finalmente se consigue la votación en la Cámara Baja, la político-mediática y la táctico-operativa. Creo que en los tres frentes el presidente ha ido avanzando, a pesar de la oposición que han manifestado académicos, especialistas, medios de comunicación, incluso porque Fuerzas Armadas una cierta resistencia, pero el presidente ha avanzado en cada uno de estos temas. Es sabido que en el caso del PRI lograron esta alianza para conseguir los votos en el Congreso, en los senadores y en la Cámara de Diputados, gracias a una estrategia de acoso judicial en contra de Alito Moreno. En el frente mediático, el presidente dando la posibilidad de lanzar una consulta popular. Todas las encuestas nos manifiestan que las personas en general aprueban la participación del ejército en tareas de seguridad, no tanto por el tema, sino por los altos niveles de aprobación que cuenta el ejército en México. Y finalmente en el frente táctico operativo, desde hace 2 años y medio, ya existe una sinergia total entre el ejército y la Guardia Nacional. La mayoría de los elementos de los comandantes de la vieja Policía Federal fueron pasados a retiro o realizan labores periféricas, prácticamente ya en espera de su liquidación. Entonces, a pesar de que muchos nos opusimos, un servidor incluido, a la militarización de la seguridad en México, el presidente avanza con paso firme en cada uno. Y a ver, David, en la parte táctica operativa, ¿ves una estrategia? Digo, más allá de decir, lo militarizamos, pero ¿cuál es la estrategia táctica y de operación de la Guardia Nacional? Evidentemente lo que hay son operativos de presencia disuasiva, retenes, una ocupación territorial de distintas regiones del país que se encuentran en llamas. Por coyuntura, elementos de la Guardia, del Ejército, Fuerzas Especiales se dirigen para atender incendios en Guanajuato, Colima, Michoacán, Zacatecas, Mexicali, donde quiera que haya algún conflicto de alto impacto, van y se desplazan. Su presencia es limitada, no cuentan con el número de elementos necesarios, no realizan labores de investigación policial, no desarticulan células criminales, únicamente hacen una ocupación territorial, como lo han hecho en muchos estados del país desde antes. Seguramente tú recordarás, en su momento, en el sexenio de Felipe Calderón, ocuparon militarmente una región importante del estado de Michoacán. Sí. De su retiro, después de más de 12 años, Michoacán sigue en llamas, sigue teniendo un conflicto muy importante. Lo cierto es que el ejército ya en el pasado ha desempeñado tareas en materia de seguridad. Si nos remontamos más atrás, el general Rafael Maceo de la Concha fue Procurador General de la República en tiempos de Vicente Fox, y vamos todavía más atrás, el titular del Instituto Nacional de Combate a las Drogas en tiempos de Cedillo fue el general José Jesús Gutiérrez Rebollo, posteriormente detenido, capturado, sentenciado por colaborar con Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, muy famoso en películas y narcoseries que se pueden ver en distintas plataformas. Entonces no es nueva la participación del ejército en tareas de seguridad, y en todos los casos que yo recuerdo. Bueno. Sí, escucho. Sí, te perdimos un poco, nos decías que en todos los casos que recuerdas, ¿qué, perdón? La participación del ejército en tareas de seguridad ha sido un fracaso. David, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros, Augusto Chacón. En términos prácticos, podemos imaginarnos y decirle a la gente cuál será la diferencia de tener en las calles, de pronto, porque no será constante, pero de pronto tener Guardia Nacional militar, en lugar de tener policías perfectamente formados. ¿Cómo puede ser ese contacto con la gente entre esta Guardia Nacional militar y las personas?
Hasta el momento, en la mayoría de los estados en donde hay una presencia importante de la Guardia Nacional, todavía las policías estatales y las fiscalías estatales están desempeñando un papel primordial. La Guardia Nacional únicamente va en acompañamiento en los estados donde hay más presencia de la Guardia, Ciudad de México, Guanajuato, Michoacán. Prácticamente la Guardia Nacional no realiza aprehensiones, no realiza labor de investigación, únicamente realizan operativos de presencia disuasiva. Son operativos muy vistosos porque parecen desfiles cívico-militares como de un 16 de septiembre, pero no tienen un impacto real en la incidencia delictiva, en la tasa de homicidios. Esto se debe sobre todo a la estrategia que ha planteado de arranque el gobierno federal. La estrategia, si lo entiendo bien, es una presencia de saturación, construir cuarteles militares, establecer retenes, lanzar estos programas sociales para evitar que los jóvenes se incorporen a las filas del narco, una reforma al sistema judicial, pero en los hechos lo que vemos es que la Guardia Nacional únicamente va en acompañamiento de operativos que realizan las propias fiscalías estatales y las policías y las fiscalías y policías estatales. De momento me parece que esta es una decisión que tomaron. La Guardia Nacional no está combatiendo propiamente al crimen organizado. En este sentido, la Policía Federal, con todas sus deficiencias y con toda la corrupción que llegó a tener, era infinitamente superior a los resultados que hasta el momento ha entregado la Guardia Nacional. David, el presidente ha dicho que su estrategia es de abrazos, no balazos, que la policía es disuasiva, pero ¿cuál es el riesgo de que un cambio en la presidencia, el nuevo presidente, sea quien sea, diga, pues esto no está jalando y active, digamos, una estrategia mucho más agresiva que suelte ahora sí al ejército a un combate frontal contra la población? Me parece que el presidente decidió no dar esta batalla, me parece que están administrando el conflicto en materia de seguridad. En términos coloquiales, lo único que están haciendo es patear el balón. Creo que el presidente entiende que lanzarse en una batalla contra el narco le habría significado muchos conflictos regionales que habían dificultado la posibilidad de que Morena lograra obtener las gubernaturas que ha obtenido hasta el momento. ¿Qué es lo que vemos? Que de hecho el clima de inseguridad favoreció la transición política en varios estados. Muchos candidatos de Morena y actualmente gobernadores erosionaron a los gobiernos ya sea del PRI o del PAN con el tema de la inseguridad, con una narrativa de incompetencia, de una transición necesaria. Ahora que los gobernadores se dan cuenta de que la situación era realmente muy complicada, estoy hablando de estados como Colima, Michoacán, Zacatecas, la continuidad en el estado de Baja California, evidentemente Sonora, en donde llegó el propio Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad Pública. En los hechos, la inseguridad en varias regiones del país favoreció la transición política, pero ahora que Morena gobierna y que son ya los responsables de la situación de inseguridad en varios estados, están obligados a dar resultados. Creo que el siguiente sexenio sí va a tomar decisiones en ese sentido, creo que va a haber ajustes en la estrategia. No es que la estrategia del presidente se haya mantenido intacta, la cantidad de Estados Unidos han empezado a capturar a los traficantes de perfil, el más importante carretero, pero sobre todo por la coyuntura electoral en los Estados Unidos y las presiones de John Biden para ofrecer a su electorado un combate a los capos mexicanos, específicamente a aquellos que están importando fentanilo a los Estados Unidos, destacadamente como carreteros. David Saucedo, muchísimas gracias por estos minutos para decir las cosas. Te mandamos un abrazo y seguiremos platicando contigo para analizar el tema de seguridad, si nos lo permites. Gracias, con todo gusto, un placer, estamos a la orden. Gracias. David Saucedo, consultor en materia política y de seguridad. Bueno, creo que lo que dice es muy claro. Va a haber, esta estrategia va a cambiar no solo por lo que pase en la elección mexicana, sino porque puede pasar en la elección estadounidense. Pero para efectos de la seguridad es el viejo gato pardismo, que todo cambie para que todo siga igual. Sí, tranquilos todos, nada va a cambiar. Sí, ¿no? Así es.